Ser rico no es tener mucho dinero, sino tener mucho tiempo. Buenas tardes. Pasen unos minutos de las 4 de la tarde, están escuchando RCE y esto es Solo el Día Empresa. Cada martes de 3 a 6 de la tarde estaremos con ustedes para hablar de salud, ciencias espirituales, ufología, psicología y contaremos con la presencia de temas jurídicos con un abogado, filosofía, etc. Recuerden, cada martes de 3 a 6 de la tarde. Ahora es tiempo de Cocleando Conciencias. Cocleando Conciencias. Es así, ¿no, Jordi? Sí. Cocleando Conciencias. Bien. Hoy estarán con nosotros desde México el doctor y director de investigación Alex Almanza. Ya desde nuestros estudios, María Muñoz, doctora en medicina naturista, especializada en medicina oriental. Eugenia, buenas tardes también. Buenas tardes. Buenas tardes. Ella eres abogada. Abogada. Muy bien. Y Jordi Villasana, profesor de universidad y emprendedor social. Comenzamos, Jordi, cuando quieras. Bona tarda. Bienvenido, buena tarde. Primer, ara, es ver que se pueda ver en pantalla la camisa hawaiana que llevas, que Bueno, es muy importante para nosotros. Hoy he dicho, Has hecho un cambio de look espectacular. Bueno, como viajáis tanto a México, tú de México, tú has venido y has llegado De Panamá, México y Colombia. Imagínate. Y tú vienes de Hawái. Yo no quiero desentonar, yo no he viajado, pero me he comprado esta camisa que trabajo... Entonces a cada programa tendremos una camisa exótica diferente. Una que tenga un poco a ver con el ambiente de donde os mováis. No nos movamos. La próxima vez de los Cunayalas. ¿De dos? De los Cunayalas. Ah, vale. Me costará encontrarla, pero yo lo intentaré. Y unos grandes almacenes, a ver si tienen unas grandes camisas. Vale. Entonces hoy, a diferencia de la semana pasada, tenemos a la doctora María entre nosotros, ¿eh? Porque la semana pasada hubo algún problema técnico que como al estar en México se cayó la red. Santi me acaba de decir que ya tenemos al doctor conectado. Vale, perfecto. Buenos días, doctor Almanza. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, buenos días, claro. Sí, para él es claro. buenos días, para nosotros Sí, ya es sí, buenas sí. tardes. ¿Cómo estamos? No se le oye. Tiene que encender el micro, por favor, que igual se vea... Hola, buenos días. Ahora, perfecto. ¿Me escuchan? Ahí está, Sí. muy bien. Ahora Buenos sí. días, México. Buenas tardes, España. Buenas tardes. Buenos días. Primero de todo, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Aquí listos abordando más temas y saludando ya a María que está ahí con ustedes y a los invitados y bueno, a la orden. La María se ha pasado al otro lado. Al otro lado del Atlántico. Claro. Ahora sí no se cae la red. Exacto. Entonces, la Así semana, es. para la gente que no nos escuchó, la semana pasada lo estuvimos entrevistando al doctor Almanza y nos han quedado más dudas. Por eso le hemos pedido si podría volver con nosotros para intentar esclarecer, si se puede esclarecer algunas dudas. Nos quedamos con que las pirámides de Teotihuacán fueron asesoradas por gente de otras civilizaciones. Nos quedamos que la inteligencia artificial ha sido asesorada por otras civilizaciones. Y entonces aquí ya, esta semana a mí ya me ha empezado a generar dudas, ¿eh? Incluso comentando con la doctora María, a ver hasta dónde podemos llegar, ¿vale? Entonces, la pregunta es, doctor, ¿el Big Bang existió realmente? Sí, debe de ser por ciertas razones matemáticas, ¿no? De acuerdo al cosmos, cómo se maneja, pero creo que de ahí es donde se desprende la cantidad de constelaciones, planetas, origen de otras vidas, y es curioso porque si hablamos de microorganismos, es ahí donde yo creo que se empieza a originar cualquier tipo de vida y cualquier tipo de razas, ¿no? Creo que ahí es donde podemos indicar que empieza toda esta evolución y bueno, nosotros somos parte de una 20ª generación seguramente, ¿no? Doctora María, ¿te puedo preguntar alguna cosita? Claro que sí, Jordi. Entonces, si el universo tuvo un inicio, ¿va a tener un final? Pues todo pinta que sí. Estamos aquí viviendo solamente un instante que va a ir trascendiendo a través del tiempo, pero principalmente estamos coherentes y conscientes de que nada es eterno y que todo lo que inicia tiene que terminar. Entonces, la teoría de que el tiempo no existe
cómo se encaja que el universo tenga un principio y tenga un final. Porque el tiempo es relativo, Jordi. Tal vez solamente estamos viviendo un sueño, ¿no? Y tal vez solamente sea una dimensión sostenida en el espacio. Yo podría pedir una cerveza ya para empezar ya a hablar de esto, porque estos temas a mí me desencajan, perdón, doctor, me desencajan un poco, ¿no? Entender estos temas me cuesta mucho. Puedes pedir una paella también, si quieres. No, yo prefiero una cerveza para ir Bien. alucinando un poco más. Doctor, ya que los tengo los dos, que son son científicos, ¿existe un diseño inteligente detrás de este cosmos? Claro. Creo que, como lo he repetido, creo que la geometría, la estructura, todo lo que está conformado, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo cristales, cuarzos, y creo que la forma perfecta cristalina del planeta, del universo, es eso, una geometría en la que todo está conformado, una estructura molecular muy bien estructurada. Y aquí en este planeta, pues el mejor ejemplo es un cristal, ¿no? Es la energía, la vida del planeta, conectada a un núcleo, y creo que de ahí pues, que prácticamente se desprende toda esta energía, pero bueno, básicamente sí está estructurado. El cuerpo humano es una maquinaria perfecta, estructurada genéticamente, y bueno, vuelvo a lo mismo, ¿no? Las matemáticas, creo que si hay seres dentro, intraterrenos, fuera o como sea, las matemáticas son el lenguaje universal. Ahí está la estructura. Entonces, ¿me está diciendo que si analicemos nuestra propia estructura humana, es la misma estructura que aparece en el universo? Sí, completamente. Wow. Ya lo dijo uno de los maestros grandes que estuvo aquí, o el 3 veces grande, como es arriba es abajo. Entonces, creo que ahí está plasmado totalmente la filosofía, la doctrina, y bueno, esto se basa no nada más en metafísica, ¿no? Sino en lo más profundo que es la estructura de las matemáticas, insisto. Entonces, una pregunta, doctora María. ¿Estamos más cerca de entender el universo o de entendernos a nosotros mismos? Porque claro, yo cada pregunta que el doctor o la doctora me responde, me genera otra pregunta. ¿Tiene un fin esto o me voy a pasar toda la vida pregunta, respuesta, otra pregunta? Esto es como ir a terapia, ¿no? Cuando creo que ya he superado un conflicto mío, me aparece otro conflicto. ¿Esto es igual? Vamos con la pregunta que le hiciste a Alex. La cosmovisión mexicana partía de ahí. Ellos creían que el universo era cielo y tierra, y de ahí la importancia de la dualidad, ¿no? La luz, la sombra, la lluvia, el fuego, la tierra. Y partiendo de esa cosmovisión que nosotros hemos estudiado profundamente, el universo para nosotros es la vida. El universo está vivo, habita en nosotros, habita en los ríos, en los valles, en la tierra, ¿no? Por eso nosotros danzamos, ofrendamos y hacemos rituales agradeciendo la vida misma, ¿ok? Y la vida misma pasa en el aquí, en el ahora. Entonces, a medida que nosotros tenemos más presente nuestra esencia, nuestra misión de vida, podemos sentir el universo mismo dentro de nosotros. Entonces, les voy a lanzar una pregunta a los dos, con mucho respeto. Pero, ¿lo que pensamos en la mente está en nuestro cerebro o está en otro sitio? Doctor Alex. Pues está básicamente conectado, ¿no? Creo que el hecho de construir templos tan grandes como Teotihuacán, como Egipto, como Bosnia, como todos, está conectado precisamente a estas tres partes, ¿no? Que comenta igual la doctora María, en cuanto al mundo terrenal, al supramundo y al inframundo. Tiene mucho que ver para los mexicanos el entender de dónde naces, cómo te desarrollas y a dónde vas a trascender o evolucionar. Entonces creo que básicamente es eso, ¿no? Creo que está conectado. De hecho, es algo curioso porque los templos, en lugar de que llegue energía, emana a un lugar destinado. Y bueno, creo que por poner un ejemplo muy gracioso, en la película Hombres de Negro, en la primera,
al final nos hablan que somos parte de una galaxia y que esa galaxia está dentro de otra y otra y otra y otra, y esto es infinito. Creo que esta predicción MK Ultra de los cines y de las producciones pues nos indican que pues nos estamos solos, por supuesto, y que nos llevan muchos años de distancia otras civilizaciones, pero creo que el ser humano está muy limitado a no poder salir de su entorno, ni siquiera puede llegar, yo creo que a la Luna, tal vez por esta parte de domo, de Matrix que se está generando, y creo que ahí es donde tenemos que romper esas barreras con respecto a los visitantes que hemos tenido, ¿no? Entonces, doctora, yo vuelvo a preguntar lo mismo. Después entraremos al tema del domo, porque me están dando como mucho juego. ¿La mente, desde dónde pensamos? ¿Desde dentro del cerebro o desde fuera del cerebro? Pues deberíamos de pensar desde la emoción, desde el corazón, desde la esencia, desde el alma, ¿ok? Porque... Pero una pregunta, perdona que te interrumpa. ¿La esencia, el alma, piensa? Siente, vibra. ¿Pero piensa? Claro. Vale, yo pregunto. Por supuesto. Cuando nosotros no estamos encarnados, ¿la conciencia o el alma piensa como pensamos ahora como seres humanos? El alma es la esencia divina, ¿ok? Es tu vibración con la que tú emanas la energía que has sido nutriendo. Por eso es bien importante saber qué escuchas, qué lees, qué hablas, con quién compartes tu espacio, porque esa energía se va sembrando en tu ser. Y cuando esa energía sabe cuál es su objetivo en este plano, en esta tierra, empieza a emanar una serie de pensamientos que te llevan a la acción. Por eso es muy importante saber, ¿no?, a dónde vas en este plano, cuál es tu misión de vida, ¿ok? Para nuestros ancestros estaba totalmente claro qué era lo que querían generar, ¿no? Y entonces construyen estos resonadores energéticos como los que encontramos en Teotihuacán, donde el maestro y el doctor Alex se ha dedicado a estudiar, ¿no? Y estudia la esencia de los minerales y cómo podemos potencializar nuestra energía, biodescodificarla y generar un entorno más sano. A ver si lo entiendo, doctor y doctora, porque se me están cruzando todos los cables, bromas aparte. Usted me está diciendo que las pirámides, la zona arqueológica de Teotihuacán, es una zona sanadora. Por supuesto. Vale. Bueno, de hecho las pirámides, hace unos años, no sé si ahora aún se vende, vendían unos triángulos. Claro. Y se comprobó en casa, particular, comprabas el triángulo y ponías las frutas debajo, una fruta, y no se hacía, no se pasaba, no maduraban y se podrían, sino que se conservaban mucho más tiempo. Incluso habían pirámides grandes, o sea, triángulos grandes, donde podía ponerse una persona y dormir allí. Y se sanaban mucho más de cualquier enfermedad que podía. No sé si el doctor esto podrá corroborar o es una leyenda. No, correcto, totalmente de acuerdo, ya que hablamos nuevamente de energía, frecuencia y vibración. Algo que Tesla lo manejó muchos siglos después, pero en Teotihuacán ya lo manejaban así. Nuevamente hablamos de la geometría de las pirámides, en donde estos ángulos justamente concentran toda esta energía, en donde posiblemente, aquí tenemos que hablar de mineralogía, por supuesto, porque tanto el granito, tanto el feldespato, tanto el material con que está hecho, la mica, como les comentaba yo en el programa pasado, el mercurio, pues tiene mucho que ver para la conservación, incluso de la conservación de cuerpos. Yo puedo asegurar que muchos de las tumbas o sarcófagos de los templos milenarios pudieron haber sido cámaras de criogenización. ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente un ser humano, que es el único que tiene una carga muy alta energética de electricidad, además, se puede conservar en muchos años de vida, porque precisamente antes se hablaba de que vivían 800, 900 años, a una genética muy diferente a la de nosotros. Entonces creo que ahí es muy, muy vital
explicar que el granito, el cuarzo, el silicio, que es parte de estos templos, son los que llenan energéticamente a estos vórtices piramidales. Entonces, una pregunta, porque yo también he estado en Chichén Itzá y en Uxmal. ¿Tienen estas dos áreas de Uxmal y Chichén Itzá la misma potencia o son conceptos diferentes, doctor? Pues básicamente cada uno tiene su principio y como les comentaba, cada sitio energéticamente está orientado a una constelación. Y más que una constelación, pasan líneas ley del propio planeta sobre esos templos, sobre esas ciudades, esas metrópolis que existieron. Entonces, esas personas que en algún momento tenían grandes ceremonias, pues la energía que emanaba junto con ellos, pues era un lugar de poder. Entonces, estamos hablando de seres altamente energéticos, que ahora les llamamos chamanes, pero eran los sacerdotes, eran los líderes, eran los tlatoanis de aquel tiempo, y tlatoani obviamente significa el que tiene la voz al cargo. Entonces creo que la resonancia, la parte en la que yo repetía alguna palabra de forma mantrática, se elevaba la frecuencia para que toda mi generación, mi población, estuviera altamente energéticamente trabajando, alegres, conviviendo, vaya, en armonía, ¿no? Una pregunta, doctora. Entonces, usted como médico, ¿qué es? Claro. Médico naturista. ¿Es recomendable lo que está diciendo el doctor Almanza de recomendar el trabajo de la sanación con minerales? Definitivamente sí. El cuerpo tiene una biocibernética, ¿ok? Nuestro cuerpo tiene centros energéticos que emanan energía. Cuando un órgano se enferma, hay una despolarización. Entonces, cuando nosotros programamos, en este caso, ciertos minerales y estamos trabajando para volver a polarizar el organismo o ese órgano, ahí entra el mineral a hacer su efecto, ¿ok? Hablando no nada más de energía, sino hablando de biomagnetismo, ¿ok? Todas las enfermedades, la que tú me digas, tienen un trasfondo psicosomático. Y volviendo a tu pregunta anterior, sí, donde el pensamiento va generando ciertas realidades, así el cuerpo humano. Cuando nuestros pensamientos constantes son de preocupación, de ira, de enojo, de rabia, de resentimiento, hablando de la medicina oriental, va afectando ciertos órganos. Y el cuerpo humano es como un engrane, ¿ok? Si un órgano se afecta, va a afectar todo el resto. Por lo tanto, si nosotros trabajamos con la parte psicosomática de la enfermedad, tendríamos que revisar clínicamente cuáles son los pensamientos constantes que están habitando en ti y tiene un efecto y hacer colateral. Una relación de la enfermedad con el mineral más adecuado. Así, exactamente. Y una pregunta, perdona, ya voy a temas concretos que a mí me han pasado. ¿La obsidiana? Okay. ¿Qué es lo que cura? La obsidiana es una piedra que principalmente... Y el doctor está riendo, por tanto, él también lo debe saber. Por supuesto, Alex es el experto en todo esto. Ahí está. Ahí. Mira, eso se llama sincronía perfecta, Alex. Te voy a explicar obsidiana dorada. Yo conseguí una obsidiana en Teotihuacán, que me la bendició un chamán, y la tengo encima de la mesa trabajando. Cuando un día estoy muy nervioso, me agarro, no me cojo, me agarro, porque el verbo coger en México es diferente. Me agarro al obsidiana y me relaja totalmente. Ok, cada mineral tiene un trabajo específico. La obsidiana lo que hace es cortar, ¿ok? En México y en varias partes del mundo, principalmente hablando de la carpa roja de las mujeres, nosotros trabajamos el huevito de obsidiana para cortar todas las herencias que tienes de tus ancestras. Y se trabaja 24/7. La obsidiana es una piedra que lo que hace es hacer una limpieza interior de tus emociones que has ido escondiendo de generación en generación. Vale. ¿Ok? Touché.
Vale, ahora entiendo por qué cuando estoy nervioso me agarro, además es una piedra, ya tú la conoces, una piedra grande que tengo ahí, me agarro ella, me relajo y entonces ya puedo empezar a trabajar. Así es. Obsidiana se llama. Sí. Obsidiana. Es una piedra negra que además dicen, esto me vais a corregir vosotros dos, que puedes ver a trasluz el sol. Sí. Así Sí, es. sí. Vosotros porque lo conocéis, pero yo pensaba que curaba el óxido, pero no, Yo no, no. hace 3 semanas estuve en Teotihuacán y precisamente me compré un calendario azteca, con lo cual que la piedra es planita y la compré pensando en el Correcto. eclipse que va a haber este mes de agosto. Ah, ¿sí? Sí. Se verá desde aquí, ¿verdad? Bueno, yo estaré en Galicia, que es uno de los mejores sitios que se va a ver. Y pero- doctora, ¿tú dónde vas a estar este mes de agosto? Vamos a estar en Asia. Exacto. Tenemos que decidir en qué país vamos a estar. Alex, si nos puedes enriquecer más la información sobre la obsidiana, que es una piedra milenaria que nuestros ancestros han trabajado profundamente porque tiene un valor grandísimo. Sí, pues es una piedra sagrada para México. Pues una piedra literal, es una piedra volcánica que hay que entender que hay grandes yacimientos en México. En particular, Teotihuacán está situado muy cerca de un gran yacimiento en Hidalgo de obsidiana, en donde ahí principalmente el comercio era las puntas de obsidiana, que eran las armas. En la parte sacerdotal conocemos el objeto más codiciado o más sagrado en México, que son los espejos de obsidiana. De hecho, se hace relación a un dios antiguo, que es en este caso Tezcatlipoca, en donde se le llama precisamente espejumeante. Ese es el significado de Tezcatlipoca, relacionado a un espejo de obsidiana. Y acá en una ciudad también milenaria, específicamente Tula, si ustedes recordarán, los atlantes de Tula tienen a sus espaldas un espejo de obsidiana. ¿Qué quería decir esto? Que tenías que entrar a tu interior para sanarte, quitarte los miedos y cortar toda la energía negativa y poder entrar a la victoria. Esto mismo pasaba cuando se consultaba en las grandes cuevas del inframundo, en donde les comentaba yo que al momento de consultar un espejo de obsidiana, consultabas tu oscuridad para tener camino de luz de frente. Entonces, esta es una dualidad muy fuerte que maneja la obsidiana, y precisamente cuando son espejos así, como bien lo dicen, se puede ver los eclipses y incluso se puede ver el movimiento del sol sin afectar la vista. Entonces, esas son las características centrales de la piedra sagrada para los mexicanos, que es la obsidiana. Entonces, perdona, ¿ibas a decir algo? No. Entonces, una pregunta, doctora María. ¿Usted se puede hacer una terapia en base a aconsejar materiales? Claro, por supuesto. El primer tema que tendríamos que abordar con un paciente es saber si su padecimiento es físico, mental o espiritual. Porque a veces dentro de nuestro sistema familiar vamos cargando o teniendo lealtades ocultas, ¿no? Si el abuelo de alguna manera cargó con el resentimiento de algún abuso emocional, sexual, económico, sin darnos cuenta, generaciones adelante lo vienen repitiendo. Se llama lealtad oculta en el sistema familiar. A veces el paciente viene por un tema de gastritis, ¿ok? Pero a veces son emociones no digeridas. Y a veces esas emociones no digeridas no son ni de él, sino son emociones que por el gen fuimos heredando de generación en generación. Por eso es bien importante que cuando uno encuentra la misión de vida, podamos allegarnos de todas las herramientas posibles, físicas, mentales, espirituales, para poder lograr ese objetivo. Estás abriendo una puerta importante, pero déjame, porque si no me pasará lo mismo que la semana pasada. Doctor, ¿nos puede decir todo esto que nos está explicando, dónde lo podemos aprender? Porque creo que algún curso Bueno. usted hace. Claro, por supuesto. Fíjense que yo pues básicamente también me dedico a lo que es los cristales, doy cursos, tengo un negocio incluso de cuarzos,
pero también doy diplomados en donde enseño la parte básica de lo que le llamo yo el despertar de los cristales. Y después me meto a un segundo diplomado que es precisamente ese, la cristaloterapia, la gemoterapia y la litoterapia. A tal grado que ya alumnos tan avanzados que acabo de graduar hace un mes, que han estado conmigo casi ya 2 años y medio, me pidieron un diplomado especial en cristales que sanan. Y hablamos justamente de eso, que de acuerdo a la vibración y a la frecuencia que tiene el cuarzo, como bien lo decías, tenemos que atacar el padecimiento, ¿no? Porque a mí no me gusta decir enfermedad, sino el padecimiento. Y aquí no se sana el cuerpo, no se sana la parte energética, sino va directamente a las células. Las células son las que captan esta frecuencia del cuarzo y depende el padecimiento o la emoción que no se haya administrado, es como vamos a recomendar el cuarzo, porque incluso podemos hablar que grandes padecimientos como la hipertensión, el cáncer, diabetes y cuestiones muy fuertes de sangre, incluso plaquetas, tiene mucho que ver con algo que no se ha digerido. Entonces ahí yo puedo recomendar rocas tan fuertes como la aguamarina, como las turmalinas sandías, como los cuarzos aura, bueno, etcétera, porque son los que tienen la frecuencia adecuada para sanar a una persona. Eso es lo que yo pues ofrezco en mis cursos. Creo que hay muchas personas que esta parte preventiva se tiene que tratar con cuarzo antes de generar alguna situación, o si ya está algún padecimiento, tratarla, llevando de paralelo totalmente, si hay un tratamiento ya médico, científico, pero no hay nada como la frecuencia en la que la persona, si no hace caso, las células son las que captan. Y es ahí cuando de repente se da la parte en la que la medicina dijo o te dice, no sé qué hiciste, pero bajó tu enfermedad o se bloqueó porque ya no siguió. Y es ahí donde entran precisamente la sanación de los cristales. Entonces, ¿dónde? Porque aquí estamos en el mundo del Internet, de los links. ¿Dónde podría, pues decir dónde? Porque claro, esto es, y perdón, una borrachera de cursos, pero ¿nos puede decir un link para que lo podamos transmitir al público? Porque ya tengo gente, la mitad de mi familia ya quiere ver algún curso suyo, entonces por eso, claro. Incluso mi madre dice, Jordi, pregúntale al doctor, ya se lo preguntaré a mamá. Entonces, como tengo la visión de mi madre aquí delante, un link, ya sé que te lo puedo pedir a ti por WhatsApp, pero al público en general no vamos a dar tu WhatsApp. ¿Dónde podemos linkarlo? Pues tenemos tenemos dos cuentas, se llama La Magia de los Cuarzos y Cristales, y tenemos una cuenta en TikTok, así la vamos a encontrar como Magia y Cristales. Vale. Ahí está un logotipo con un diamante azul. Bueno, esas es nuestras redes en TikTok. Vale. Y La Magia de los Cuarzos y Cristales en Instagram, ahí nos pueden seguir. Y están anunciados nuestros diplomados. De hecho, estoy por dar un curso y los puedo invitar por parte de los diplomados que damos los fines de semana. En este caso estamos dando un diplomado que se llama Ciencias Místicas y Conciencia Cuántica, muy a propósito del tema. Pero el mes que viene me toca a mí con el tema El Poder de los Cristales, justamente. Son 4 sesiones los días domingo, de 8 a 11 de la mañana. Por ahí creo que vamos a estar compartiendo sus horarios, justamente porque tenemos personas de otros países en donde creamos estos horarios. Y es ahí donde hablo del poder del cristal a través de la historia, la importancia que han tenido en las diferentes civilizaciones, que hasta la fecha obviamente hay gemas tan poderosas que el ser humano le rinde lo sagrado, y hasta llegar a entender las propiedades energéticas del cuarzo, pasando a la sanación. Construimos rejillas de cristales, que es precisamente para la intención y sanación, y al final, pues precisamente hablamos de los cuarzos maestros, que son los que nos sanan. Entonces, bueno, ese es un curso que tengo yo muy en puerta. Los invito con todo gusto, porque, pues bueno, es parte de este diplomado.
Y bueno, entre otros cursos que también voy a dar para el mes de julio, voy a dar un curso de calaveras de cristal. Este tema es fascinante para mí porque yo heredé una calavera precisamente de Teotihuacán, que es lo que me tiene conectado al lugar. Es ahí donde heredo yo esta calavera estando en una cueva del inframundo en Teotihuacán, y de ahí me empiezan a llegar más y hago caso yo a esta famosa leyenda de las calaveras de cristal. Y bueno, hasta el momento, para no hacerle el cuento tan largo, llevo yo ya 9 calaveras de diferentes minerales, de diferentes partes del mundo. Y bueno, es un agasajo programar una calavera de este tipo porque son cuarzos maestros muy llenos de energía, en los cuales yo puedo estar conectando con alguna calavera que todavía no ha sido encontrada en el mundo. Eso es el mundo que yo manejo en cristales, por eso es la conexión con la parte arqueológica, con la parte de Teotihuacán. Así que bueno, creo que si ven que soy asesorado por un guardián milenario, pues ahí está. Muchas gracias, porque es que si no, como yo me emociono mucho con estos temas, que no me olvidase. Es por diversas preguntas que me han hecho mi entorno después del programa de la semana pasada, o porque lo vieron en directo o lo vieron grabado. ¿Nos puede explicar, porque yo estoy en la universidad y algunas veces me toman por loco, esto del domo, ¿qué es? Y la pregunta del millón, ¿se puede salir del domo? ¿O tiene sentido salir del domo? Bueno, a la doctora mira, no se lo preguntaré porque me dirá que estoy loco, pero a usted sí que me atrevo. Pues mira, yo creo que últimamente se ha dado mucho ahora por la desclasificación. Va ahora muy pegado esta parte de holograma que se maneja, en donde se dice que nuestros continentes están pues dirigidos holográficamente por un domo, en el cual no se permite estar coexistiendo con otras civilizaciones. Esto ya se rompió muy fuerte. Como les digo, todo esto nos han venido preparando mucho tiempo, incluso por eso hablaba yo de la Matrix, ¿no? Todas estas películas en donde nos hablan que precisamente tú eres la llave para desprenderte de todo esto. Creo que el hecho de que si tú estás pegada o pegado a la televisión, en donde te estás programando constantemente por el sistema, pues no te permite precisamente, incluso en la alimentación, no te permite estar de manera sana tratando de desarrollar tus habilidades psíquicas, ¿no? El tercer ojo, la quiromancia, la conexión con la fuente, etcétera. Entonces, esta parte del domo, en la que se dice que hay un domo en lo que no nos permite salir, por eso engañosamente nos ponen imágenes en donde un cohete del SpaceX está saliendo y de repente dobla. Bueno, pues ahí se ve totalmente la farsa que hay en este tipo de cosas. Después el sketch en donde ya llegan a un lugar en donde están transmitiendo, bueno, pues todo eso no es cierto, ¿no? Y ahora, contemplando que los continentes están en bloque o en círculo concéntrico con los demás que hay, entonces ya se ha roto esto, ¿no? Creo que esta idea, si yo se las platico, tú dices, caray, ¿no? O sea, como si somos solamente 5 continentes rodeados de un muro de hielo. Bueno, pues contempla 5 muros de hielo más y contempla 30 continentes más. Entonces, pues es por eso que ya se ha visto tanto objeto, porque hay otros continentes, hay otras civilizaciones. El planeta es tan grande que no puede estar como con tan solo 5 continentes, ¿no? Entonces creo que esta parte del domo es la que no nos permite salir, ¿no? Ir. Pero sin embargo, creo que la parte energética, en el desdoblamiento, en la parte astral, en la parte cuántica, ahí es donde ya entramos a decir, oye, a ver, yo ya viajé, yo ya encontré un lugar en donde me muestran que después de ese muro existe otra civilización. Eso es lo mágico del ser humano, que la parte de desprendimiento astral la logramos. Por eso es que ciertas civilizaciones nos han estudiado, porque nos hicieron de manera tan energética que ni ellos se esperaban en aquella parte la que nos dedicamos a esto. Podemos estar incluso viajando en el tiempo, como bien lo acaban de comentar. Entonces, bueno, eso es yo lo que te puedo decir en cuanto al domo. Y bueno, creo que ya se ha visto cómo es que esta
parte holográfica se abre, se cierra, en donde ya no es posible ocultar al ser humano. El ser humano ya está volteando hacia arriba, ya está preguntando cosas, entonces no va a durar mucho precisamente porque incluso estas razas que ya confirmaron que están coexistiendo con nosotros, bueno, lo han estado diciendo desde hace mucho, ¿no? Sal de la Matrix. Entonces, doctora María, por aquí yo voy preguntando, ya que vosotros no preguntáis, yo pregunto. ¿Esto cómo encaja? ¿Por qué un ser humano o por qué un alma encarna y se mete en el domo? Bueno, ¿Y esto qué tiene que ver con la misión de vida? ¿Tenemos una misión de vida propia o nos la imponen? yo considero que todos partimos de esa energía, de esa esencia divina de la cual llega a tu cuerpo, porque el cuerpo es un vehículo nada más, ¿no? Estamos todos en eso, el cuerpo es un vehículo y la energía que habita dentro de ti se va nutriendo, ya lo explicamos, ¿ok? Esa energía baja con una misión o está dentro de tu cuerpo con una misión. Pero tiempo, ¿es una misión propia o es una misión impuesta? Es una misión propia. Vale. Por eso dicen que las verdades no se dicen, las verdades se sienten y se perciben. ¿Ok? Cuando tú encuentras tu misión de vida, tienes un tiempo para llevarlo a cabo. No es eterno, porque lo único que no cambia es que todo cambia. ¿Ok? Y todo tiene un principio y un fin. Cuando tú encuentras esa esencia divina dentro de ti, empiezas a entender a qué vienes en este plano, ¿ok? Y cuando tú eliges partir a la siguiente dimensión del domo del que habla Alex, es porque tu esencia divina ya encontró la satisfacción total. Pero vuelvo a preguntar. Los hombres, los seres humanos, estamos clavados en este domo y no podemos salir. El alma sale. ¿La alma también está atrapada? ¿O esto ya es ver muchos vídeos? El alma está embotada en este cuerpo. No, pero una vez sale, Ok. porque morimos, el cuerpo muere. Pero tú eliges en qué momento. Vale. Pero mi pregunta es, ¿el alma puede entrar y salir de este domo? Claro. Vale, no está. Porque es que como hay tantos vídeos por redes sociales, doctor, ha de entender mi confusión total. Y voy a pedir una segunda cerveza. Porque para poderlo entender todo, es broma. Por entre otras cosas, la cerveza no me gusta. El camarero que te la traiga te preguntará, entonces hablamos de un viaje astral. Hablamos de un viaje astral y hablamos de un salto cuántico que tenemos como humanidad. No sé, ¿qué te pareció Teotihuacán ahora que estuviste ahí? ¿Lo pudiste detectar, no? Lo pude detectar, fue increíble. ¿Qué Además, percibiste? Cuéntanos. Percibí mucha energía, percibí mucha pureza, a pesar de que luego me documenté y ahí en ese lugar también han habido unas masacres horribles, pero la energía que se mueve ahí es una limpieza que todo el tiempo está fluyendo. Claro, nuestros ancestros eran muy sabios. Los portadores del emblema sagrado, que eran los dirigentes, ¿ok? Se iban a internarse a esas cámaras donde están todos los minerales de los que habló Alex para potencializar la energía y tener mayor certeza al gobernar la Gran Tenochtitlán, ¿ok? Entonces, la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. ¿Y cómo la transformas? A través de todo lo que tú piensas. Y lo que piensas es una cajita de creencias que se te fue sembrada 300 metros a la redonda. O sea que somos resultado de la gente que nos ha rodeado. Claro. Por eso tenemos que ser muy selectivos. Y cuando entramos a estos centros ceremoniales con tu esencia divina, con tu energía, ahí adentro se potencializa todo lo puro que pudieras tener o todo lo oscuro que pudieras tener. Por eso es bien importante limpiarnos constantemente, porque este cuerpo es el carro, la botella donde habita tu energía, Jordi. Y si este carro está sucio, con lo que comes, con lo que escuchas, con lo que hablas, con lo que ves, con lo que lees, Se va intoxicando. se va intoxicando. Y entonces tu energía se queda embotada. Entonces, por lo que habláis, podemos controlar, como decía Jordi, por ejemplo, un viaje astral, cuando tú estás en el plano ya
que has conseguido el viaje astral, tú puedes decir, yo me quiero ir a, no sé, a un pueblo o una ciudad concreta, como que fueras en coche o en avión, pero astralmente. Astralmente. Se puede conseguir. Tu energía se proyecta. Y de ahí vienen los enlaces, como los que tenemos con Alex a distancia. Estamos en 2 continentes, pero estamos unidos energéticamente. Estamos en comunicación y en frecuencia exacta, por eso coincidimos en este espacio, en esta vibración, donde estamos transmitiendo nuestras vibraciones. Y la gente que resuene en este programa va a ser gente que seguramente está vibrando a la misma frecuencia. En pocas palabras, yo siempre digo, elefantes con elefantes y jirafas con jirafas. Porque... Y cuando lo dices me miras a mí, gracias. Exacto, porque estamos igual de locos, Jordi. No, lo hacía por lo del elefante, ¿eh? Compartimos esta locura. Y Alex, de verdad, gracias, porque conozco el trabajo que estás haciendo con muchísima gente, y esa experiencia que tú y yo tuvimos en Teotihuacán fue espectacular. Esa vibración al estar en las cuevas, ¿no? Toda la resonancia que pudimos recibir esa noche. Te agradezco en tiempo y forma el que hayamos estado agradecidos con el gran creador por haber coincidido en este plano. ¿Me dejas hacerle otra pregunta? Claro. Yo que lo tengo delante voy a ir preguntando. ¿Estamos preparados para asumir todo lo que estáis diciendo? Porque la semana pasada, que sí, pirámides aconsejadas por extraterrestres, esto ya es una cosa, sobre todo de Egipto se ha publicado mucho, ¿vale? Que se diga que el IA está asesorado por extraterrestres, bueno, va, me lo puedo empezar a creer. Pero ¿estamos preparados para asumir que la Tierra es plana? ¿Estamos asumidos digo cuando asumidos los 4 o 5 mil millones de personas que habitan en la Tierra para entender todo esto? Una cosa es una marginalidad de la población, pero la población en sí está preparada para asumir todo esto. Perdona, Jordi, pero quien dice que la Tierra es plana son mínimos, creo. Sí, pero... Es una minoría, ¿eh? Sí, son una minoría, pero el doctor lo está diciendo. Entonces, la pregunta es, si fuese cierto, imaginemos que fuese cierto, ¿vale? Porque al final partimos de creencias. Pues si fuese cierto, ¿la humanidad estará preparada para entender esto? Pues yo creo que ahí tiene algo mucho que ver la preparación con la que tú en esta vida que tienes, cómo te estás preparando. Eso es lo que hablamos justamente de las dimensiones, ¿no? En esta tercera dimensión, si tú decides reencarnar, es porque tienes algo pendiente para que tu evolución, tu conocimiento, te lleve a otra dimensión. De eso nos hablaban todos los maestros ascendidos que han estado ya en otras dimensiones, ¿no? Nosotros hablamos en una tercera dimensión. Estos seres que están con nosotros están trabajando en una cuarta dimensión. Entonces, imagínense ustedes, si hablamos de un personaje que transformó hace 2026 años esto, que fue Jesús, está en una 11ª dimensión. Entonces, la parte evolutiva, ¿no? La parte energética, pues está muy distante a nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que estar preparándonos. Digo, ahí vemos esos que llamamos o que llaman locos, ¿no? Son los que nos estamos preparando día con día con día y estamos enseñando, estamos acompañando a los demás investigadores. Y esas personas son las que nos estamos llenando porque sabemos que en esta vida nos estamos dotando de tanto que posiblemente en una siguiente estemos en otra dimensión, por la parte evolutiva que estamos pidiendo nosotros como seres humanos. Aquí, lamentablemente, el hecho de hablar de un gran porcentaje de población mundial es que no están tan metidos en la situación de investigación o ver qué pasa porque hay pobreza. La pobreza obviamente no te deja leer, la pobreza no te deja desarrollarte. Obviamente el mismo sistema te maneja para que tú vayas, trabajes, te esclavices y vivas al día. Entonces esas personas es obvio que no van a voltear, no van a preguntar y al contrario decir, ya quiero que esto se acabe, ¿no? Entonces esa parte pues sí tenemos que romper
este sistema, este nuevo orden mundial que están tratando de manejar incluso, porque, pues bueno, no es tanto de que te haga creer, ¿no? No somos la iglesia, no tanto te hago que aprendas, no somos escuela, pero sí que despiertes. Eso es lo que nosotros aconsejamos a quien se acerca, porque ahí es donde vamos a estar preparados para explicarles cómo fuimos creados, quiénes han estado con nosotros, quiénes nos han dado acompañamiento. Y bueno, en cierta forma nos han ido preparando poco a poco. Ahora la juventud ya no cree tanto en religiones, sino en la parte más espiritual, en la naturaleza, en conservar el planeta. Son más conscientes de eso, pero ya la doctrina ya no es tanto para las nuevas generaciones. Entonces, creo que aquí ya se entiende mucho más que posiblemente haya acompañamiento intraterrena, externa, pero saben que no estamos solos. Entonces creo que esa parte inteligente nos puede ayudar mucho, porque alguien aprovechó en algún momento de la historia de la humanidad a crear religiones, a crear organizaciones, a crear gobiernos, y no como antes, que se manejaba todo de manera armónica, equilibrada, la dual, ¿no? Porque también está la parte dual. Entonces, bueno, creo que cuando pase todo esto es cuando vamos a estar preparados, o por lo menos esa población de la que hablas, ¿no? Los demás, pues creo que estamos con un pasito adelante, porque sabemos lo que está pasando con nosotros, con nuestro origen y ahora con nuestro destino, porque nosotros estamos emocionados con la desclasificación del tema OVNI, pero me gustaría más que desclasificaran los archivos del Vaticano, porque ahí es donde nos van a mostrar la verdad de la historia de la humanidad. Ahí es donde yo brincaría de felicidad. Entonces, una de las últimas preguntas. Empezaré por la doctora, porque si veo que hace cara de enfadada, a usted, doctor, no se lo voy a preguntar. Es decir, si provenimos de la luz, dígale la explosión del Big Bang, de una luz, llegamos al 2026 en forma de materia. Si yo estoy arriba, en cuanto a felicidad, expansión, plenitud, ¿por qué me hacen bajar abajo para después decir, no, tienes que aprender y volver a subir? Bueno, partamos, Jordi, de la misión. Tenemos poquito tiempo, ¿eh? Sí, partamos de la misión. ¿Y cómo es arriba es abajo, diría mi buen doctor Alex? ¿Cómo es adentro es afuera? Y si no sabes de dónde vienes, jamás vas a saber a dónde vas. Correcto. ¿Ok? Si vienes de la luz, vas hacia la luz. ¿Ok? Nuestros mayas decían algo muy, muy, muy cierto, y decía, no nos hemos dado cuenta que todos somos uno. Hemos terminado de creer que la parte de crecimiento, de acuerdo a la Matrix, es solo soy yo. Primero soy yo y después voy yo. Y la realidad es que no, todo es cíclico y todo viene de una espiral, espiritualidad. No es que tú bajes, no es que tú subas, estás girando constantemente en el aprendizaje, ¿ok? En la experiencia humana. Y cuando tu energía ya ha hecho ese salto cuántico, es ahí donde vas a la siguiente dimensión. Pero la pregunta es, si somos uno y somos luz, Sí. ¿por qué hacemos este movimiento cíclico? Porque el universo es cíclico, porque es infinito y no termina. Vale. Yo hace 2 o 3 años hice un curso de cosmología en México, en Argentina, y es que estábamos aburridos, y vale, gracias. Me desapunté automáticamente. Porque para mí esta pregunta es muy seria. Claro. Claro, porque es ¿qué soy? Contestando esta pregunta sé qué soy. No quién soy. Quién soy es un personaje que me he ido creando, consciente y inconscientemente. Pero el que soy sí que es importante. Claro, y eres una energía pura y que la vas alimentando. Bueno, pura no lo sé, pero soy energía. Apostemos a que sí. Con un poco de Kentucky Fried Chicken, a Coca-Cola, ¿vale? Esto sí. Pero vas cíclicamente avanzando, ¿no? Y la cosmovisión que nosotros hemos aprendido y que nos han enraizado desde el inicio de nuestros días es esa, ¿no? Yo quiero creer que esa energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma
y que a medida que vamos haciendo nuestro salto cuántico nos vamos dando cuenta cómo estás enlazado con el todo. Entonces no hay un principio, un fin, un verde, un rojo, todos somos la misma frecuencia. Pues Sí, yo creo que lo necesitamos puedes más sentir. programas de estos porque ya necesito la tercera cerveza porque me dicen, no hay un principio al final, pero sí, pero no. Perdona, doctora, pero parece un poco gallega y aquí tenemos otra gallega. No, ya. Porque ni sí ni no, si sube y que baja. Depende. Doctor, ¿cómo se puede explicar en un minuto lo que pasó con el Big Bang y nos hemos convertido en seres de carne y hueso? Más o menos material. Albert Einstein ya dijo que no éramos materia al 100%, sino que éramos vibración, que éramos movimiento. Pues yo creo que básicamente desde que nacemos es el Big Bang, ¿no? Porque es luz, ¿no? Nacemos precisamente en este punto de luz, esta concepción cuando nuestros papás nos crean, pues es donde está la luz. Nuevamente vemos esa luz cuando nacemos, ¿no? Cuando llegamos a este planeta, y cuando nos retiramos, trascendemos nuevamente, vemos esa luz. Entonces, creo que somos viajeros del tiempo, somos viajeros cósmicos, y creo que en este momento los que estamos aquí es porque decidimos estar juntos nuevamente, traemos una misión, como bien lo dices, y hasta no ver cumplida esa misión, pues es cuando nos vamos a poder retirar a otra dimensión. Pero creo que desde esa parte en donde hubo ese chispazo divino en la creación de las galaxias, de los planetas, hasta el momento de la generación de la humanidad, creo que va a seguir siendo una pregunta incógnita, pero gracias a la luz estamos aquí. Y gracias a la luz vamos a seguir. Entonces, ahora una pregunta más terrenal, porque además en México se va a celebrar el Mundial de Fútbol. ¿Podemos disfrutar del fútbol de Messi y todos los jugadores o no? ¿O esto ya es demasiado humano? ¿A usted le gusta el fútbol? Ya sé que le he cambiado el ritmo. Sí, claro. Vale, menos Claro, mal. por supuesto. Entonces es de carne y hueso y podemos disfrutar del fútbol, ¿vale? Porque... Como siempre hemos dicho, la tercera dimensión no está peleada con el fútbol ni los placeres del humano. Vale. Por supuesto. Porque muchas veces... Y además, déjame decirte, somos súper anfitriones. Es un país alegre Sí. para el mundial. Entonces, creo que la energía de México va a contagiar a todo el turismo del mundo. Pero, pues, por supuesto, pues hay que disfrutarlo, ¿no? Nada más hay que estar atentos a la ceremonia inaugural, porque es una ceremonia, es un ritual más que una ceremonia. Hay que estar atentos, eso sí. Pero aquí se va a vivir un mes, comer y vivir fútbol. Así que, bueno, pues estamos preparados y listos para No, eso. yo recomiendo que cualquier excusa es buena para ir a México. En cualquier parte de México. Aún me queda algún sitio de México por visitar, pero espero que María algún día me los enseñe. Todos. Pero México es un país muy especial y sobre todo para comer bien, pasarlo bien, pero lo más importante, culturalmente es un país muy potente, que vale la pena ni que sea conocer un 5%, porque hay un 95% que nos queda por descubrir. Es que es muy grande, claro. No, pero a nivel de cultura, no es solo los mayas. Aquí detrás hay muchas culturas, desde los aztecas, los otomanos, no quiero meterle más la pata, pero hay una serie de culturas muy potentes. No solo es una cultura, que dices, bueno, aztecas, bueno, mayas, no. Detrás hay mucha cultura que vale la pena analizar. Conectados totalmente con el universo. Para nosotros el universo está vivo. La naturaleza nos habla a cada instante. Y cuando entiendes la raíz que tienes ancestral, puedes darte cuenta del poder que tiene el agua al momento de sentirla, bañarte, limpiarte y beberla. Te nutre por todos Pero los me dejarás sentidos. ver los partidos de fútbol donde juegue Messi, ¿no? Esto es importante. Arriba de Teotihuacán. Que por cierto, la pirámide del Sol la van a abrir ya expresamente para los turistas. Esto es una pena, ¿eh? Esto es una pena porque cuando fuimos a mí no me dejaron subir. Bueno, a mí ni a nadie. Tampoco. Solo la luna hasta la mitad. La luna Sí. a la mitad. Tiene su razón de ser. No son centros nada más para el turismo, sino para nosotros Sí. son centros ceremoniales. Son resonadores de energía
que de alguna manera estamos honrando, ¿no? En cada equinoccio y en cada ciclo. Pero bueno, lo van a abrir para el Mundial, para que ustedes puedan vibrarlo al igual que nosotros, ¿no? Nosotros estamos a la otra parte del mundo, no lo hemos hecho expresamente, pero evidentemente yo recomiendo que se vaya a México, se vaya a ver el fútbol, pero sobre todo que se vaya a ver ubicaciones como Teotihuacán, como Chichén Itzá, como Uxmal, y 25.000 ubicaciones que ahora se me pueden olvidar, ¿vale? Porque el viaje que hicimos en enero fue espectacular a los sitios que me llevaste. Claro. Y sobre todo, no vayan a comer a restaurantes, vayan a comer a carritos en la calle, que es donde se come mejor, se come más barato y sobre todo, que se lleven las toallinas de los bebés para limpiarse las manos, porque hay que ensuciarse las manos cuando se come en México, porque si no ya no es comida. Muy bien, pues no nos queda más tiempo. Doctora María, doctor Alex, Eugenia y Jordi, nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el martes que viene. Volveremos el próximo martes, como siempre, de 3 a 6 de la tarde. No dejen de quererse. Adiós.